Televisa presenta. En Usme no solo hay montañas, hay una historia olvidada. Antes todo esto era monte. Esa montaña ha visto siglos, desde la antigüedad hasta la modernidad, una evolución poco conocida. El origen de Usme se remonta a la época prehispana, con los muiscas, ya que fue un lugar sagrado lleno de rituales de purificación y ofrendas a los dioses, teniendo un significado espiritual y místico para ellos. El nombre Usme proviene de Usminia, la hija de un cacique que tras acontecimientos muy importantes quedó como Usme, que significa nido de amor. Claro que hay más versiones, pero esta es la más coherente con los restos encontrados. En 1590 se construye la primera iglesia católica en el lugar sagrado de los muiscas, imponiendo su religión. Años después, en 1911, se convierte en municipio con el nombre de Usme, destacándose por los conflictos y luchas entre colonos y arrendatarios. Favorecidos por la tierra, fue ahí en que los siguientes años, para el año 1972, se une a Bogotá, convirtiéndose en localidad Quinta San Pedro de Buenas Usme. tardes, nos encontramos con... Buenas tardes, señorita. Aquí con Emma Romero. Doña Emma, ¿cuánto llevas viviendo acá en la localidad? Pues desde que nací, yo soy nacida aquí en Ulme. ¿Nos puedes contar cómo eran las personas en ese tiempo? Ah, sí, todas las personas eran muy conocidas, éramos muy conocidos, nuestros abuelos, nuestros tíos, que los vecinos, todos éramos muy conocidos. ¿Cómo era Usme en ese tiempo? Ulme era muy sano, pueblo muy sano y mucho de así como de la agricultura, toda ganadería y, y así, de gente muy trabajadora. ¿Cómo era la educación? Era la escuelita que es ahí en el colegio, ¿cómo llaman ese de ahí de que sale por la rastra para arriba, para el Páramo, por donde los atarás? ¿El lugar? No, allá en Usme. Francisco Antonio. Es el colegio Francisco Antonio, o sea, ahí era la escuelita. Y ya eran 2 jornadas, tocaba entrar uno a las 8 de la mañana y salía a mediodía a almorzar. Y en ese intermedio de que salía uno a almorzar era, vaya a ayudar a apartar los terneros, que ya le ver a los vaquitas y así, vuelva y vaya a carrera y almuerce y váyase para la escuelita otra vez. ¿Cómo eran las tradiciones? Las tradiciones era así como cuando había verano se sacaban a San Isidro, para las veredas, sobre todo para allá, para la vereda del Hato, para la vereda del Ual, para y las fiestas de San Pedro, al Corpus Christi, hacían la Santa Misa y había procesiones. ¿Y las ferias cómo eran? Ah, cuando en ese tiempo también habían ferias y fiestas en Ulme y hacían un corral y, y un palco y eso, traían toros de lidia y hacían toreo y traían una banda para animar las fiestas y habían bailes y la gente tomaba sus cervezas y era todo muy sano. ¿Y el mercado cómo era? El mercado, los mercados a veces como un sábado, sacaban en una placita y de lo que se cosechaba, que habas, los que cosechaban papita, los que se cosechaban el maicito, mazorcas, así, habas, mm, hacían unos puesticos así en la plaza, ahí en frente de la alcaldía en Usme y de la iglesia. ¿Cómo era la iglesia antes? Pues así como está, así, ha sido siempre, ahí la iglesia. ¿Las personas eran muy unidas? Ah, sí, muy devotas y todo eso, sí, mucho católicas, todos así que con los que éramos aquí del pueblo conocidos eran católicos, todos muy católicos.
Papá Lindo y a la Santísima Virgen. Eran muy unidas para los entierros y todo Ah, eso. sí, eso sí también, cuando se muriera alguna persona de las veredas del Ubal o aquí de la Riquilina, de Pasquil, de allí del Olarte o de la Puente de la Concepción, de Brazuelos, la gente acudía a acompañar a los dolientes. ¿Antes era todo campo o había harto comercio? Solo campo, solo campo. Todavía no había nada de eso, como ahorita que ya nos invadieron las urbanizaciones. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Muy sano, todo muy sano porque no se había, escuchaba de maldades así, los jóvenes respetaban mucho a las señoritas y a las niñas y todo, no como ahora y en ese tiempo no se escuchaba que nada de vicios, de esos de marihuana, que de bazuco, de nada de eso, nosotros no sabíamos qué era eso en ese tiempo, muy sano todo. Doña Emma, ¿nos puedes contar cómo se divertían antes? En ese tiempo era todo muy sano, muy así con los vecinitas, así vecinos, porque los muchachos también eran todos conocidos aquí de los vecinos. Jugábamos a las escondidas, eso de la gata golosa, hasta el trompo, la pirinola, hasta eso con eso de los dados al parqués. Esos eran los juegos de la juventud antigua, de la época de nosotros. Ah, hasta juego al tejo, jugábamos al tejo, pero así con piedritas porque ahí hacía los que escondidas de nuestros papás, porque eso ellos eran muy restringidos hasta para que tuviéramos así amigos así de los vecinos, eran muy serios que no nos dejaban casi salir a jugar a las escondidas, jugábamos por ahí. ¿Y en las fiestas habían teatros? El teatro que existe en Usme, ahí al pie de la iglesia. A veces daban unas películas, pero eso era una lucha para que nos dejaran ir por allá a mirar esas películas, porque eso primero había que hacer el oficio y ir corriendo para que los medios lo dejaran uno salir. Muy sano, y en ese tiempo no había celulares, ni radio transitor, nada, porque era cuando ya hubo la luz, pero cuando no había luz era para hacer las tareas, era comprando la libra de espelmas para alumbrarse uno de noche, para poder hacer la tarea. No había luz, no había televisión, no había radio, ni nada de eso. Era a solo así, con las amistades así de los vecinitos que jugábamos y nada más, y en ese tiempo ni celulares ni nada, y no había en ese tiempo, ¿cómo me explico? Digo, sí, uno estuviera traumatizado era que tome su paliza y muévase a ir a ordeñar y apartar, y a hacer o a entrar las ovejas o a darle a los marranos, a lo que fuera, en la finca. Y esa era la traumatización de nosotros. Quedando con unas tradiciones muy ligadas a la naturaleza, gracias a sus antepasados, unos ejemplos de esas tradiciones es cuando hay mucha sequía al final del mes de marzo. La comunidad se reúne para celebrar una misa que lleva la imagen de un santo por la vereda. De esta manera se cree que llueve más en la zona de cultivos. Por otra parte, cada último sábado se realiza un mercado de ganado. Desde tempranas horas llegan camiones cargados con vacas, toros y terneros de diferentes razas, siendo una muestra de la importancia de la localidad Quinta hacia Bogotá en el ámbito de los productos lácteos y de carne. Últimamente se ha descubierto uno de los hallazgos más importantes de Colombia y precisamente ubicado en la localidad Quinta de Usme. Esto puede llegar a confirmar la historia prehispánica de este mismo. Usme cubre un área de más de 300.000 metros cúbicos de huesos y restos muiscas, convirtiéndose en patrimonio cultural y siendo muy importante para toda Colombia. Hola compañeros, estas imágenes corresponden a la hacienda El Carmen, donde en este momento el distrito hace entrega de la primera fase del proyecto arqueológico y cultural de Usme. Alcaldesa, estamos en vivo
que esto es una maravillosa noticia, además, una cosa muy espiritual, ¿verdad? Una cosa maravillosa, un legado que le dejamos a Bogotá, que es su primer parque arqueológico. Es el 8º del país, el primero de Bogotá, ojalá no sea el último, y hace parte de nuestra estructura de patrimonios. En nuestro nuevo plan de ordenamiento territorial Bogotá Reverdece, decidimos que a Bogotá no solamente la vamos a ordenar con base en el agua y la estructura ecológica principal, no solamente con base en la estructura de movilidad funcional, socioeconómica, sino también con base en la estructura patrimonial, que puede ser patrimonio natural, puede ser material o puede ser inmaterial. Y este parque arqueológico de Usme, que descubrió la comunidad campesina, aquí se iba a hacer vivienda, metrovivienda hace muchos años, cerca de 15 años, y haciendo las excavaciones para ese plan de vivienda, descubrieron que lo que había era un gran patrimonio arqueológico, paleontológico, de más de 14.000 años de nuestra historia, de nuestra ancestralidad. Así que ahí se quedó. Después el ICANN lo declaró, digamos, como un sitio que debía preservarse, y luego nosotros en el POT lo declaramos como parte de la estructura patrimonial de la ciudad. Pero no solo eso, hemos invertido en algunos casos la comunidad a través de presupuestos participativos con la alcaldía de Usme, o en algunos casos desde el distrito con el Instituto Distrital de Patrimonio, 6.800 millones de pesos para que esto se vuelva de verdad un parque. Lo diseñamos a 5 fases, hoy estamos iniciando la primera fase de ese patrimonio de todos los bogotanos, pero en particular del campesinado y habitantes del sur, que rememora de dónde venimos, quiénes somos y por qué tenemos que honrar nuestra memoria.